Dale, dale. Andale. Listo, listo. Bueno, el tema de hoy es robustez, que se los va a explicar mejor Juan, pero antes de hablar de robustez, tenemos que hablar de qué son outliers, ¿no? Esa es la definición que vamos a introducir hoy. Y la definición de uno de los libros más referenciados es que un outlier es una observación que se desvía tanto de las otras observaciones como para levantar sospechas de que fue generado por un mecanismo distinto. O sea, es un dato que bajo algún criterio subjetivo se desvía tanto y nos da una sospecha de que fue generado por otro mecanismo. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y digamos, otras formas de llamarlo son anormalidades, discordancias, desviaciones o anomalías. Y digamos, de la forma en la que se suelen ver es que tenemos unos ciertos datos normales, en algún punto empiezan a desviarse por el ruido y fuera de ese ruido tenemos los outliers. Este podría ser un ejemplito en 2 dimensiones de cómo se ven esas cosas. Pero de vuelta, esto es un criterio subjetivo, ¿no? Digamos, el desvía tanto puede ser lo que nosotros definamos. Y, por ejemplo, estos de acá podrían también ser outliers, o estos de acá, o este de acá, digamos. Depende mucho del dominio de lo que estemos haciendo. Bueno, entonces, dijimos que es un concepto subjetivo. ¿Qué es un outlier y qué no es un outlier? Una vez identificados los outliers, ¿qué tenemos que hacer si queremos entrenar un modelo, si queremos analizar los datos? ¿Tenemos que sacarlos del dataset, ignorarlos? Bueno, sí, en realidad, Seaborn tiene una definición de outlier propia que te dice que te lo pones fuera de las barritas, pero digamos, esa definición es tan arbitraria como cualquier otra definición de outlier. Entonces, para ejercitar esto de qué tenemos que hacer con los outliers, les traigo 2 ejemplos. Por ejemplo, un usuario indicó en una encuesta que tiene 130 años de edad. Hay 2 probabilidades, digamos, que tenga realmente 130 años de edad o que sea mentira eso, digamos, ¿no? Entonces, si lo más probable es que sea mentira y si nuestra aplicación no queremos que esté diseñada para gente de 130 años de edad o no nos interesa ese público, además, podemos sacarlo sin culpa. Ahora, en otro ejemplo, supónganse que en una agencia de viajes alguien compra un paquete de hotel más vuelo para dentro de 5 años. ¿Ok? O sea, es algo muy raro. Es raro que pase. Pero vos vas al dato y vas a ver lo que hizo la persona. Y realmente es una persona real que puso la tarjeta de crédito y compró un hotel y vuelo para dentro de 5 años. Entonces, digamos, es un outlier, pero ¿por qué lo sacaría del dataset, por otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué no querría aprender sobre el comportamiento de estas personas también, ¿no? Porque yo a esta persona también le quiero mostrar publicidad. Y si esta gente existe, por ahí también quiero que el modelo aprenda, ¿no? Aunque por otro lado, por ahí pueda afectar fuertemente a lo que entienda mi modelo del dominio, ¿no? Entonces es como que hay un trade-off y no está tampoco, así como no está clara la definición de outlier, aún definiendo qué es un outlier y qué no, no está tampoco claro qué es lo que hay que hacer con los outliers. Ya sea para entrenar o ya sea en términos generales, digamos. Bueno, y hay un área del Machine Learning que es la detección de outliers. Nosotros no vemos nada de eso durante el Quadri, pero se basa en que en algunas circunstancias particulares nos interesa encontrar estos outliers. O sea, nosotros no nos interesa el resto de la población, los únicos que nos interesan son ellos por alguna razón particular. Por ejemplo, para el caso de robos de tarjetas de crédito, algo que se suele hacer es, si la tarjeta empieza a hacer transacciones raras, gastar mucho o muchas veces o en lugares en donde la persona no vive o en donde nunca gastó, lo que se suele hacer es, bueno, se levanta con la nos damos cuenta que las transacciones son outliers en lo que solía hacer el usuario y por ahí le bloqueamos la tarjeta o lo llamamos y le decimos, che, trataron de comprar un piano en New York, ¿sos vos? O algo así, digamos. Entonces, con este mecanismo, esto se usa mucho en prevención de fraude, se pueden detener algunas acciones fraudulentas antes de que pasen o después de que pasaron tomar alguna acción para que no sigan pasando. Bueno, esto tiene por alguna razón. Claro, sí, acabo de entender. Bueno, Jorge, bueno, no importa. Me río sin contexto, cosas que no tengo que hacer para la grabación, pero bueno, Jorge acá me importa, porque no importa. Bueno, ahora me importa.
Bueno, la otra es eventos climáticos en sensores o satélites, que se usa para detectar en general fenómenos climáticos. Por ejemplo, viene un tsunami, va a haber un terremoto, está por pasar algo, digamos, porque no nos interesa. A nosotros por ahí no nos interesa ver la temperatura de todos los días o la presión de todos los días si es normal, si es común esa temperatura. A nosotros nos interesa ver qué es lo que pasa en ciertos sensores o en ciertas mediciones cuando pasa algo raro, digamos. Lo común, digamos, no nos interesa para esos casos. Bueno, y como decía, en otros casos los outliers nos van a resultar molestos porque van a hacerle creer al modelo que tiene que prestar atención a un evento muy improbable. Y depende del tipo de modelo que usemos, qué tanto estos outliers van a afectar o no al modelo en sí mismo, ¿no? Y decimos que cuando un modelo por sí solo soporta de forma aceptable estas anomalías, decimos que es robusto, ¿no? Y bueno, de eso va la clase. Sigue Juan, entonces. Dale. Eso de detección de outliers que nombrabas, creo que cascading sirve para eso, si no me equivoco. Sí, suele usarse cascading para eso. Hay más técnicas, pero bueno, una vimos en la materia. Continuemos. Bueno, y ya que Jan venía hablando de outliers, y es un poco lo que vamos sobre algo importante de esta clase, o sea, un problema a resolver importante, quería contarles y recomendarles este libro. Es una digresión porque no es un libro técnico de estadística, de detección de outliers o modelos de machine learning que me digan dónde hay un outlier, sino que es algo que para mí está un poquito más en el medio. Tampoco es una novela, es un bestseller, pero que habla con cierta rigurosidad de lo que cuenta. Y lo que cuenta es outliers, analiza los outliers, pero outliers humanos. Habla de aquellas personas que se consideran excepcionalmente exitosas o geniales o admirables, y nada, cómo es que esos outliers suceden. Y hace algunos planteos, desde mi punto de vista, interesantes, que por ejemplo dice, bueno, hay personas que son, no sé, 1.000 millones de veces más ricas que otras, pero nadie es 1.000 millones de veces más inteligente que otro, ¿no? Por más que agarres a la persona más inteligente del mundo, si es que existe tal cosa, es muy difícil que te dé en ese orden de magnitud de diferencia con el común de la gente o con cualquier persona incluso. Entonces este libro lo que hace es, bueno, analizar aquellos casos de éxito y atribuirle más cosas, ¿no? Que las cualidades personales que cada uno puede tener, como pueden ser efectivamente facilidades o sí, facilidades para ciertas cosas, como el trabajo, el estudio, las matemáticas, la música, lo que sea. Pero además tiene que haber todo un contexto que ayude, ¿no? Además de nuevo, esfuerzo y algunas aptitudes. Nada, se los recomiendo. Yo creo que leyendo uno logra un nivel de entendimiento de los conceptos mucho más grande, profundo y estable, o sea, y consolidado, que cuando uno aprende en una clase o aprende por sí solo. Desde mi punto de vista, si alguien quiere de verdad entrarse en los temas y de verdad entenderlos en profundidad, siempre lo mejor es, además de estudiar, hacer cursos e informarse por sí mismo, leer cosas relacionadas, ¿no? Esto está más o menos relacionado con lo que vamos a ver hoy, pero bueno, yo creo que es algo fácil de leer, ¿no? Los bestsellers por lo general son libros muy entretenidos y fáciles, y nada, sirve para abrir un poco más la cabeza. Así que, nada, digresión. Continuemos con nuestra clase. Bueno, como les venía diciendo Jan, los outliers en las regresiones son observaciones que
están distantes del resto de los datos, ¿no? Es como que todos nuestros datos tienen cierto comportamiento, viven en cierta zona de nuestra dimensionalidad, y los outliers están distantes, se alejan de ellos. Tienen un comportamiento distinto, viven en una zona distinta del resto de los datos, y por lo tanto tienen esa diferenciabilidad. Como también decía Jan, es un concepto relativo al modelo específico en consideración. O sea, cuando algo se vuelve outlier, bueno, no hay una ley que te dice a partir de tal diferencia o tal número, esto es un outlier o no lo es. Hay todo un contexto que lo puede hacer outlier o no. Y además, ¿qué tanto nos interesa? O sea, ¿en qué sentido a nosotros nos interesa que sea un outlier, ¿no? Porque puede ser que sea un comportamiento anómalo, pero verídico. O sea, no sé, estás viendo la altura de la gente y tenés a alguien que mide 2,40 metros. Y bueno, eso puede que sea, como dice acá, un error de medición, alguien que, no sé, puso mal la métrica, midió mal, puso mal una coma, lo que sea. Puede ser ruido, algún sistema de medición automático que tiene cierta sensibilidad y ciertos fenómenos pueden alterar las mediciones. O puede que efectivamente sea un caso real, no sé, justo te tocó entre la gente que estás midiendo la persona más alta del mundo, de la historia de la humanidad. Bueno, en ese caso vos tenés que decir, bueno, me interesa tener esto o no. En el caso que sea error, mala medición o lo que sea, tenés que solucionarlo de alguna manera. Hay muchas, ¿no? Corregir la medición, eliminarla, no darle tanta importancia. Un poco eso lo vamos a ver. Incluso puede que esa instancia pertenezca a otra familia. Por ejemplo, vos estás midiendo la altura de los hombres y tenés una medición que te da bastante por debajo de la media. Y tal vez es que ahí se te filtró en vez de un hombre, las mujeres que por lo general tienden a tener una media un poco más baja de altura. O se te filtró, no sé, una persona con enanismo o lo que sea. Entonces, a veces los outliers son simplemente que en tu set de datos se te metió algo que no, o metiste algo, o como quieras decirle, algo que no es lo que querés analizar. Entonces, te altera tu muestra. Y uno, cuando va a hacer cualquier tipo de análisis, entrenamiento de modelos o el experimento que se les ocurra, es importante que tu muestra, o sea, tu set de datos, sea lo más homogénea y cumpla con lo que vos querés analizar, ¿no? No andar mezclando peras con manzanas. Y después, por otro lado, tenemos distintos tipos de outliers y cosas que a veces pueden parecer un outlier, pero no. Por ejemplo, este puntito rojo de acá. Este puntito rojo de acá no necesariamente es un outlier, y es más, a priori no lo es. ¿A alguien se le ocurre por qué esto no sería un outlier? Cristóbal dice, porque sigue la tendencia lineal entre ambas variables. Exactamente, exactamente. Este puntito que está acá, si se fijan, nuestros datos parecerían moverse de una forma creciente y correlacionada. Es decir, a medida que me muevo en mi eje X hacia la derecha, mis puntitos van a tender a estar más alto sobre una recta imaginaria que pasa por acá, más o menos, ¿no? Entonces, este puntito no parecería ser un outlier, sino simplemente que me faltaron mediciones de mi variable X en el rango de 100 a 150. Por lo tanto, habría que ver bien el contexto, ¿no? Tal vez acá de nuevo estamos viendo algo que es imposible, o es muy raro, o lo que sea, muy poco probable que haya una medición con un X de 150, pero a priori, si yo no tengo ninguna información, esto estaría en la tendencia de mis datos. Por lo cual, a esto no se le dice outlier, sino que se le dice punto de alto leverage. En cambio, el puntito azul y el verde sí se los considera outliers. ¿Por qué? Porque están
lejos de mi muestra de datos y además no respetan la tendencia de la misma. O sea, este punto está lejos de mis datos, incluso está más lejos que el azul, pero está dentro de la tendencia de mis datos. O sea, si yo hago el supuesto de que podría conseguir mediciones en X más altas, que por algún motivo no las tengo, este punto estaría dentro de la distribución de mis datos. En cambio, el azul no. El azul está claramente muy distante en mi eje Y para el rango de X que yo tengo medido. Y el verde, lo mismo, pero abajo. O sea, a este se le dice outlier de bajo leverage y a este de acá outlier de alto leverage. Simplemente por el eje X. Pero igual no importa esto de alto o bajo leverage, lo importante es que notemos la diferencia entre outliers y algo que no necesariamente lo es. ¿Sí? Y bueno, nosotros veníamos trabajando con regresiones estas últimas clases. Les dije que hoy vamos a seguir y que la semana que viene un poco también depende de las regresiones lo que vamos a ver. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de outliers? Porque para las regresiones son un problema, ¿no? Y en general para todos los análisis pueden ser un problema. Pero veamos en el mundo de las regresiones por qué lo son y qué hacer. ¿Por qué son un problema? Porque puede modificar completamente el ajuste, que es el ajuste, la estimación de mi regresión, ¿no? Regularizada o no, el outlier puede romperla. Entonces, la identificación de estos puntos influye de forma relevante durante el proceso. O sea, saber que hay outliers o que los puede haber es importante para poder generar mejores regresiones. La regresión por mínimos cuadrados, o LS, acuérdense, Ordinal Least Squared, como estrategia para ajustar la regresión, resulta muy sensible a los outliers. O sea, yo tengo acá mi función de costo, acuérdense, ya la venimos viendo bastante, ayer vimos que a esto le sumábamos un término para regularizar, pero esto va por otro lado. Supónganse que tengo mi función de costo común y corriente, esta de acá, la diferencia de las predicciones con el valor real, y yo le doy estos datos, se sensibiliza mucho mi función de costo y la verdad que funciona muy mal. ¿Por qué con estos datos? Porque fíjense que yo tengo mi línea de puntitos acá bien ordenada, bien prolijita, en una clara tendencia creciente sobre una recta que va por acá. Pero tengo este puntito de acá, que está en cualquier lado, totalmente desubicado, y a mi función de costo y a mi regresión por mínimos cuadrados común la pone muy mal. ¿Y qué le genera esto, además de que se pone triste? Que la regresión termine siendo esto que ven acá. Si yo ajusto una recta mediante cuadrados mínimos, lo que vimos la semana pasada, incluso regularizada, pero olvídense la parte regularizada ahora, la recta que a mí me da es esta que está acá. O sea, claramente muy lejos de lo que uno esperaría. ¿Alguien puede decirme por qué andaría o anda tan mal cuadrados mínimos si yo le pongo este outlier acá? Porque el error está al cuadrado, entonces afecta un montón, ¿no? Bien, va por ahí. Más específico, además del cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pone esta recta así horizontal, casi horizontal acá, en vez de ponerme esta recta, una recta por acá? ¿Qué es lo que está intentando hacer que esto le da la mejor solución posible? Sí, o sea, la distancia de todos esos puntos de la izquierda es más la distancia del punto este a la recta, es más chica, así que si estuviera a la izquierda a la recta. Exactamente, exactamente. Recordemos que lo que la regresión intenta hacer es minimizar esta sumatoria. ¿Qué es esta sumatoria? ¿Cuál era el valor real de mi Y y cuál es el valor que predijo mi regresión? Entonces, ¿qué pasa? Si mi recta fuese esta de acá, lo que naturalmente pareciera, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos mis errores en estos puntitos me dan 0.
pero tengo que sumar el error de este puntito también. ¿Y qué pasa? Este puntito, la recta, ahí me va a aparecer un valor por acá arriba, o sea, un valor súper alto, no sé cuánto va a ser acá, 100, qué sé yo, 50, no sé. Entonces, este error, además al cuadrado, va a ser muy pesado para mi función de costo tradicional. Entonces, le conviene más darme esta recta, que suma muchos errores acá chiquititos, pero este error de acá no es tan alto, por lo tanto, la sumatoria de estos errores es menor que si me pusiese una recta derecho por acá, ¿sí? Solo por este error. O sea, un error solo me destruye toda mi función de costo, de tal forma que mi modelo de cuadrados mínimos me dice que la mejor solución es esta de acá. Se ve entonces cuál es el problema con los outliers. Hacen que mi regresión de cualquier cosa, por un error. ¿Ok? Entonces, es por esto que hay que hacer algo con nuestra función de costo, ¿sí? O sea, así como la tenemos acá, no anda, y la parte de los betas que vimos ayer en regularización no tiene efecto sobre esto, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer otra cosa. Entonces, acá es que empiezan a aparecer, bueno, cuando la gente se anoticia de este problema, empiezan a ver, bueno, qué otras cosas podemos hacer. Uno de los problemas es el cuadrado, ¿no? Que como vimos ayer, el cuadrado en las funciones de costo tiene un impacto. En este caso, ¿qué impacto tiene? Que los outliers se vuelven más pesados todavía, ¿sí? Entonces, empieza a afectar mucho. Como vimos la clase pasada, notemos que minimizar la función de pérdida es equivalente a buscar los beta que minimizan esto, ¿sí? Lo mismo que vimos en la clase pasada. Nuestro valor real y lo que predice nuestra regresión. Ahora, una de las opciones que empiezan a aparecer para evitar que los outliers sean tan pesados y tan influyentes es, por ejemplo, cambiar el cuadrado por el valor absoluto, ¿sí? Así, bueno, nada, tengo el outlier, me agrego un error, pero ese error por lo menos no lo elevo al cuadrado, haciendo que sea sea exponencial la diferencia, ¿no? Cuanto más outlier, más exponencialmente más importante se vuelve y exponencialmente me rompe la regresión. Entonces, al remover el cuadrado, el peso outlier es menor. Ahora, ¿qué pasa con el valor absoluto? Bueno, primero que por un lado pueden seguir teniendo influencia, ¿no? Porque el valor absoluto, nada, no lo eleva al cuadrado, pero si es muy, muy outlier, o sea, si este puntito en vez de estar acá estuviese, no sé, mucho más para abajo, por más que le ponga valor absoluto, probablemente la recta que me dé siga siendo esta recta fea. Y además, el módulo no es una linda función para derivar. ¿Por qué? Porque no es derivable en los límites. Y todo lo que pasa detrás de las regresiones es a través de las derivadas. Hoy lo vamos a ver un poquito más. Y computacionalmente siempre la forma tradicional de resolver ecuaciones diferenciales es mediante las derivadas. Computacionalmente y también matemáticamente, no es como la forma fácil y tradicional. Entonces, que no sea derivable es un problema. Entonces, surge otra, que es la mediana. La mediana es robusta outlier. No. ¿Ahí me escuchan? Ahí va. Sí. Ok. Disculpen. Cada tanto estos auriculares Bluetooth se les da por reiniciarse. Bueno, continúo.
Bueno, la mediana, les estaba diciendo. La mediana sí es robusta outliers. ¿Por qué? Acuérdense, la mediana no es lo mismo que la media. La media, que es el promedio. Agarro todo y divido, y si tengo un outlier muy alto, nada, pesa mucho. Ahora, si yo agarro la mediana, ¿qué es la mediana? Ordeno de menor a mayor todos mis valores y agarro el del medio. Entonces, si yo tengo uno que es muy outlier, va a quedar al final, pero no me va a romper la estimación. Por lo cual, es más robusta outliers, pero sigue siendo difícil de manejar computacionalmente porque tampoco es derivable la mediana. Y de nuevo, cada vez que no tengo una función derivable, esto de estimar mis betas se complica. ¿Por qué? Porque para estimar los betas necesito derivar la función. Entonces, se va a algo un poquito más complejo. Tampoco tanto. Lo que se conoce como M-estimadores de regresión, que es una generalización de lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, veníamos viendo que lo que teníamos que buscar era lo que minimiza esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el M-estimador los M-estimadores? Agarran esto mismo y lo generalizan poniéndole a la sumatoria, a lo que estoy sumando adentro, que es mi valor real menos el predicho. A eso le aplican una función, que le llaman función de pérdida a minimizar, una función P, que ahora vamos a ver qué funciones pueden ser, y un estimador robusto, que lo único que hace es escalar estos errores para que los valores estén escalados. Pero lo importante es esta función P. O sea, yo ya no estoy sumando diferencias, sino que estoy sumando valores de funciones que reciben la diferencia, pero que devuelven otro valor. Y lo interesante es qué pasa con estas funciones. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que P sean muchas funciones distintas. Podría ser que sea la cuadrática y es lo que el caso tradicional, ¿no? Porque si P es la función cuadrática, es elevar esto al cuadrado, que es lo que ya venía haciendo. Podría ser que P sea el módulo, que es lo que vimos antes, que me da esta función rojita de acá, que si se fijan, acá en el límite del 0 no es derivable. Y también podrían ser otras, ¿no? ¿Cuáles otras? Bueno, acá vamos a ver dos opciones, que nada, son funciones distintas, pero lo importante es la forma y lo que sucede gracias a ellas. Una de ellas es la función de Uber, que es básicamente una función partida, ¿sí? Que hasta cierto k es cuadrática y a partir de cierto k se vuelve bueno, es esta otra función que es lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tiene? Pueden ver que es la verde. Hasta cierto k, supónganse por acá, es igual a la cuadrática, ¿sí? Crece así de forma exponencial y tiene un mínimo en el 0. Pero a partir de ahí se vuelve lineal y ya crece mucho más despacio que la cuadrática. Acá tal vez no se ve porque estoy en rangos chicos, pero si yo agrandase mi eje X, podrían ver que la cuadrática enseguida sube como buena función exponencial y la lineal sube, pero más francamente. Y otra opción es la bicuadrada, que es esta azul que ven acá. ¿Y cuál es la diferencia? Y que de forma similar a la de Uber, hasta cierto k se comporta de una forma bastante exponencial, pero a partir de cierto k lo que hace es calmarse con su crecimiento hasta llegar a una constante, ¿sí? Una constante que está ahí quietita en 1, ¿sí? Bueno, ¿por qué es que estas funciones resultan buenas para nuestras regresiones? Vamos de a poco. Una vez que nosotros determinamos qué función de pérdida vamos a usar, ¿no? La cuadrática, el módulo, la bicuadrada, la de Uber, lo que tenemos que hacer es, bueno, buscar qué betas son las que la minimizan, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que minimiza eso es lo que minimiza la diferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es derivar nuestra función de pérdida y analizar qué betas le igualan a 0, ¿sí? Para encontrar dónde se minimiza eso. ¿Qué betas son las que lo minimizan?
Acuérdense de análisis matemático, esto sí es algo que ya vieron en materias anteriores, pero lo recordamos. La primer derivada de una función vale 0 en un máximo o un mínimo, ¿sí? Nada, básico de cálculo diferencial. Y por la forma de las familias que vamos a usar, siempre va a ser un mínimo. Fíjense cuáles son las funciones que usamos. Nosotros podríamos usar otras y obviamente en lo que encontremos podría ser otra cosa, pero ya que lo que nos interesa es minimizar, vamos a ser vivos y vamos a elegir funciones que tengan sus raíces o su valor con su derivada 0 en un mínimo y no en un máximo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿por qué es que me interesa esto? Porque la derivada de cada una de las funciones son lo que ven acá. ¿Sí? ¿Y por qué esto es interesante? La función cuadrática, si se fijan, bueno, tiene un mínimo acá en el 0, como todas, pero a medida que yo me alejo de ese mínimo, crece de forma mucho más, de forma sostenida, ¿no? Cosa que no sucede con las otras funciones. Fíjense, la función de Uber, su derivada, crece, pero a partir de cierto punto se estanca. ¿Por qué? Porque a partir de ese cierto punto, que es el k, es una función lineal. De acá. Y la derivada de la función lineal es una constante. ¿Ok? El módulo tiene esta otra derivada que también pasa lo mismo. O sea, el módulo no es derivable en este puntito, pero después de un lado y del otro es una función lineal, por lo cual su derivada también es estable en un punto, y ahí en el medio, bueno, se le pone este valor. Y la bicuadrada lo que hace es, tiene este comportamiento así creciente y decreciente en estos intervalos, así como si fuese una función coseno, y a partir de cierto punto también se estanca, pero en un valor mucho más bajo, ¿sí? En 0. O sea, se vuelve constante 0. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, acá voy a ir despacio. No es tan difícil, pero y tampoco es tan crucial que entiendan el detalle de esto, pero sí quiero explicarles un poco el porqué matemático y que lo entiendan lo mejor posible. Lo que yo voy a querer hacer es, como les dije, buscar los betas que me igualen mi derivada 0. O sea, phi es la derivada, ¿sí? O sea, la función original era p, phi es su derivada. Entonces yo quiero resolver esta fórmula de acá. Acuérdense, análisis matemático, esto es equivalente a esto. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo y multiplicando por un mismo valor, ¿sí? O sea, si yo multiplico y divido por lo mismo, me da lo mismo. O sea, este es un truquito. Lo que hice fue, a esta misma función que tenía acá, la multipliqué y la dividí por el mismo valor, que, o casualidad, es lo mismo que está acá adentro. Y entonces, ¿qué hago? A este término que me queda acá, lo llamo WI, ¿sí? Al que me quedo acá, a mi función derivada sobre lo que estoy dividiéndolo. ¿Ok? A eso lo llamo WI. O casualidad, los W se suelen usar para pues, cosas que le dan un peso, porque por weight viene la W que suele usarse. O sea, esto lo que va a hacer es pesar, ¿sí? a lo que va a estar multiplicando. Entonces mi ecuación se convierte en esta otra sumatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué hace WI? Pesa cada observación según su atipicidad. Y acá es donde debería empezar a cerrar el razonamiento. ¿Qué es pesar según su atipicidad? Lo que va a hacer es sumar cada una de las diferencias entre mi valor real y mi predicción, pero lo va a pesar eso. O sea, cada pifie que mi regresión haga, o valor correcto, no van a valer todos lo mismo, ¿sí? Cada uno de mis pifies va a valer distinto según este WI. ¿Y qué tiene este WI adentro? La derivada. Entonces, ¿por qué WI pesa la tipicidad? Bueno, mi WI es esto que está acá, ¿sí? Acuérdense, mi derivada sobre este denominador. Pero lo que va a importar es la
la derivada. ¿Por qué? Porque si la observación se aleja mucho de la media de nuestros datos, o sea, es un outlier, esto va a tomar valores extremos. ¿Y qué pasaba con esta derivada en los valores extremos? Bueno, dependiendo cuál sea, pero supónganse que es la bicuadrada, en los valores extremos va a valer 0. ¿Sí? Y si es la de Uber, en los valores extremos, no le importa que sean extremos, va a valer siempre lo mismo. Va a valer, no sé, 3, supónganse. ¿Ok? En cambio, en la función cuadrática, valores extremos van a pesarlos muchísimos, que sería lo que ya veníamos haciendo. Y entonces ahí entra la magia. Si aparece un outlier que le pifia por mucho, mi función bicuadrada o mi función de Uber lo van a relativizar, ¿sí? En realidad, Uber lo va a relativizar. La bicuadrada va a decir, esto no existe, sacame esto de acá, no lo quiero ni ver, ¿ok? Y la de Uber va a decir, bueno, déjamelo por ahí, qué sé yo, te lo miro un poquito, pero no es muy importante. O es importante hasta acá, ¿sí? Y ahí es donde sucede la magia, ¿sí? Porque después por lo que estoy dividiendo es lo mismo que está del otro lado, así que el denominador mucho no afecta. Entonces, dependiendo qué función elijamos, cómo lo va a pesar cada una de mis observaciones. Y ahí la decisión es nuestra, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer una regresión que no le importen para nada los outliers? Bueno, vamos con la bicuadrada. Ahora, no estamos seguros que sean tan outlier, o en realidad, bueno, es lo que les dije antes, es justo la persona más alta del mundo. Bueno, es una persona, no puedo negarla y decir esto no existe, ¿sí? Entonces agarro la de Uber y digo, bueno, esto es un dato real, me ensucia o me rompe mi distribución, pero tampoco lo ignores. Míralo, pero que tampoco te coma la cabeza este outlier y hagas toda tu regresión centrado en eso, ¿sí? Bueno, acá sigo explicando. O sea, si P es la cuadrática, estos valores crecen al infinito. En cambio, si es la bicuadrada y mi pifi es muy grande, bueno, no importa. Y entonces, utilizando mi función bicuadrada, volviendo al al ejemplo que vimos al principio de la clase, logro una recta ajustada que es esta de acá. O sea, esto es la recta ajustada de forma robusta, lo que se dice una recta ajustada de forma robusta, contra esto que es la recta ajustada mediante cuadrados mínimos, o sea, mediante mi función de costo con la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Y por qué esto anduvo tan bien? Porque la bicuadrada directamente la ignoró. Dijo, esto no existe, sacámelo de acá, y hizo algo mucho más coherente. Ahora, si nosotros hubiésemos usado, en vez de esto, la de Uber, no hubiese dado esto. Hubiese dado algo más así, por ejemplo, o por acá. ¿Alguien me puede decir por qué la de Uber no pasaría exactamente por todos los puntos, sino que estaría un poquito más inclinada hacia abajo? Cristóbal dice porque Uber a los outliers. ¿Cómo? No te escuché bien. Cristóbal dice porque Uber no mata a los outliers. Porque Uber no mata al outlier, ¿dijiste? Sí. Exactamente. Uber no me lo ignora completamente, sino que le da una relativa importancia. Entonces, para que al tener que observar algo, este error, ya la mejor opción no va a ser dar una recta por acá, sino que va a ser dar una recta más por acá. Y minimizar el error de acá, que va a ser más chiquito. Va a ser como si esto, en vez de estar acá, estuviese, no sé, bueno, supónganse que la recta sigue por acá, estuviese un poquito más cerca. Si fuese un error un poquito más chico. Entonces, mi recta no va a dar exactamente esto, porque un poco lo va a tener que mirar, entonces va a estar un poquito más inclinado. Y hasta acá con el enfoque matemático estadístico para hacer regresiones robustas. Ahora Camilo les va a contar otro enfoque. ¿Se escucha? Sí, sí. Ok.
Bien, ¿se ve? Sí, se ve. Súper bien. Ok. Eh, la idea es que estos son algoritmos más de tipo computacional, iterativos, además. No hay tanta matemática de fondo, o sí. Perdón, Camilo, no sé si soy yo o me parece que el audio se escucha mal, como que sube y baja. Ok, déjame ir a arreglar. Ya, está bien. Ahí se escucha mejor. Sí. Ok, perfecto. Entonces la idea es que estos algoritmos son más de tipo computacionales y vamos a ver particularmente dos que se llaman RANSAC y TailSen. El primero, RANSAC, por Random Sample Consensus. La idea es que, a diferencia de por ahí otros algoritmos de robustez, empieza tomando a pocos puntos y después agrega puntos que consideran outliers. A diferencia de los otros que como que tomas todos los puntos y después decir, bueno, cuáles son outliers y cuáles no. Y un poco la idea de RANSAC es más general a algoritmos de regresión o eh, regresión lineal, particularmente lo que estamos viendo. Son un algoritmo de sampleo, resampleo particularmente, donde la idea es que yo quiero estimar parámetros que, bueno, en nuestro caso son la pendiente y la ordenada al origen, porque estamos haciendo una regresión lineal. Y la idea es que Ransack lo que hace es que toma muy pocos puntos para hacer una estimación muy burda de esos parámetros inicial. Después yo defino una tolerancia a partir de la cual yo digo, bueno, eh, si lo que yo fitié, en este caso es una recta, los otros puntos están a una distancia menor que eso, los considero no outliers, sino inliers. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ok, una vez teniendo esos puntos, yo digo, bueno, estos puntos corresponden a una recta sin outliers, entre comillas, y vuelvo a recalcular los parámetros de mi modelo. Esa es como la idea general. Ahora vamos a ver bien el pseudocódigo. Entonces, la idea es que es también un método iterativo en el sentido de que yo voy a calcular muchos y me voy a quedar con el mejor. Entonces, empezando, yo tengo un mejor modelo, que bueno, en principio no tengo nada. Eh, tengo un mejor error, que básicamente lo seteamos muy alto. Y voy a tener tres parámetros o hiperparámetros a determinar. Y bueno, acá están llamados P, N y D. Entonces, como les comenté, lo primero que hacemos es elegimos muy pocos valores para hacer una primera estimación de estos parámetros. En general, estos valores son número de dimensiones input más 1. Es decir, si yo tengo x e y, para una recta yo necesito dos puntos, ¿no? Entonces la dimensión de x es 1, más 1, 2, dos puntos con esa una recta. Y así, bueno, si tengo más dimensiones, lo mismo. Pero bueno, yo podría elegir más puntos, ¿no? Pero en general son muy pocos. Entonces, elijo esa cantidad de puntos random de los datos. Una vez que elijo esa cantidad de puntos random, supongamos que estoy trabajando con X e y N es 2, en este caso, ajusto una recta con esos valores. Bueno, una regresión. Eh, entonces, después defino lo que yo les había comentado de la tolerancia para decir, bueno, a partir de esa recta que yo fitié, los puntos que están dentro de una determinada distancia son los posibles inliers y el resto son lo que serían los posibles outliers. Eh, la distancia acá está llamada D, que es también otro parámetro a setear, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto en ejemplo? Como les comenté, n igual a 2 serían los dos puntos que están encerrados por un círculo. Después, bueno, yo calculé eh, los parámetros de mi recta, básicamente el ordenador origen y la pendiente, que es esta azul, y había dicho que había definido la tolerancia o D, en este caso, eh, a partir de la cual yo decía, bueno, los puntos que están dentro de esa tolerancia son los que yo llamo inliers.
y el resto serían posibles outliers, ¿no? Entonces, ¿cómo seguiría esto? Esto seguiría diciendo, si la cantidad de puntos inliers, o sea, los que están dentro de la banda, es mayor que un dado número, tengo un posible buen modelo, ¿no? Entonces, la idea es que una vez que tengo, si cumple ese criterio, acá por ejemplo en esta recta, ese número era 5, es decir, si yo cuento los puntos naranja que están dentro de la banda y son mayores o iguales a 5, yo digo, bueno, este es un posible buen modelo. ¿Y qué hago? Recalculo los parámetros de esta recta con todos los puntos, con todos los inliers, ¿no? Entonces, bueno, calculo el error de esa nueva recta. Si este error es menor que el mejor error que yo tenía, que había seteado antes, el error es el mejor error es mi nuevo error y mi mejor modelo es este modelo, ¿no? Y así voy repitiendo varias veces el, el algoritmo este. Eh, entonces, la idea es que, bueno, nada, acá como les comenté, una vez que si cumple el criterio de que hay t valores dentro de la banda, o sea, t inliers, recalculo la recta y calculo el error. Y si ese error es mejor que el error que yo tenía antes, este es mi nuevo mejor modelo. Y la idea es que, o sea, ¿cuál es la hipótesis? Es que eventualmente, como yo elijo los dos primeros valores de manera aleatoria, o sea, con los valores con lo que se hace la primera recta, yo voy a tener, después de suficientes iteraciones, una recta que no tenga outliers, ¿no? Esa es como la hipótesis que maneja este algoritmo. Y un poco acá se muestran como distintas como iteraciones del algoritmo y cómo quedarían las rectas, ¿no? Entonces la idea es que eventualmente voy a llegar a una recta que pase por acá, donde una mayoría de puntos serían inliers y dejaría los outliers por fuera. Y como se ve bastante robusto a outliers, porque sería medio, imagínense una regresión lineal de mínimos cuadrados usando, o sea, en este dataset. Entonces, bueno, nada, esa es la idea del algoritmo. Es bastante sencillo. Y como vieron, es un algoritmo no determinista, en el sentido de que nada, toma valores random. Entonces, si lo corren varias veces con distintas semillas, va a dar distinto, probablemente. eh, o no, si hay suficiente cantidad de iteraciones, ¿no? Y suponemos que llega a un óptimo global, entre comillas. Eh, Después, respecto a la estimación, es bastante robusto, porque como vieron acá en este ejemplo, soporta bastante cantidad de inliers. Hay calculados por ahí en la literatura valores teóricos de los que soportaría, probablemente de un número así como 29% de outliers en el dataset, pero vamos a ver después en la práctica. Eh, y pues por otro lado pueden no llegar a un consenso con la cantidad de iteraciones dadas, es decir que puede que, o sea, no haya una iteración porque es random, eh, la elección de puntos que pase por acá, eh, entonces puede que no llegues a un buen modelo, y por esto la ansiedad de correrlo muchas veces, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero me olvidé, así que bueno, vemos si vuelve. No sé si tienen preguntas respecto a este algoritmo. Eh, Cualquier cosa, pregunten. Pero bueno, la idea es, como les comenté, empezar tomando muy pocos puntos, calcular la recta, ver qué puntos entran dentro de la tolerancia, y si cumple la condición de que tengo una cantidad de puntos dentro de la tolerancia, recalculo la recta con todos esos puntos y veo el error de esa recta y veo si es mejor que el error de la recta que había calculado antes, digamos. Y ese sería mi nuevo mejor modelo. Pero bueno, esa es la idea de este. Y como vimos, si parámetros importantes es la cantidad de puntos iniciales. Generalmente, como les conté, es cantidad de dimensiones de la variable input más 1, porque son, nada, es como, para la recta necesito 2 puntos. Y bueno, cantidad de inliers para ser considerado posible buen modelo. En realidad, en la práctica,
particularmente porque esto está implementado en sklen, esto es distinto, pero bueno, este puede ser también considerado como un criterio. Después en la práctica vamos a ver este que es distinto. Y después distancia hasta la cual se considera un punto común, como inlier es la tolerancia o la banda esa que vieron, que toma puntos para de nuevo hacer la regresión o calcular los parámetros de mi modelo, ¿no? Y bueno, este era uno de los algoritmos. Después el siguiente se llama TailSen, donde bueno, este también es iterativo. Y la idea es que voy a calcular medianas de cosas. Porque como vieron, la mediana es bastante robusta outliers. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar tomando pares de puntos de mi dataset y calculo la pendiente de una recta que pasa por esos puntos. Entonces, agarro dos puntos random, calculo la pendiente, me la guardo, agarro otros dos puntos random, calculo la pendiente, me la guardo y así. Una vez que calculé todas las pendientes posibles, las ordeno de menor a mayor, digamos, hago un sort, básicamente, y me quedo con la mediana de esas pendientes. Después, una vez que tengo esa mediana, de nuevo hago lo mismo, pero ahora evaluando la ordenada al origen, ¿no? Con esta formulita de acá. Ya calculé M, y ahora calculo B, básicamente con esta formulita, tomando distintos xy. Entonces, una vez que tengo todas las ordenadas posibles, agarro de nuevo y hago la mediana de las ordenadas calculadas y me quedo con esa mediana. Y básicamente ya tengo mi recta, ¿no? Que era lo que estaba buscando. Y un poco la idea es que acá se muestran como distintas rectas. Y como ven, por ejemplo, esta azul es calculada con esta y esta, sin dos puntos, digamos. Y así, voy calculando y me quedo con la mediana. Y también este algoritmo, como ven, eh, este algoritmo también es bastante robusto outliers por el tema de que elige la mediana, que de por sí es robusto outliers. Bueno, ya te lo comenté, que es incentivo outliers y dependiendo de la cantidad de puntos puede tardar, porque si yo realmente quiero la mediana de todas las ordenadas posibles, tengo que realmente hacer todas las combinaciones de puntos, ¿no? Y ni hablar si yo estoy en altas dimensiones. Eh, entonces, nada, puede tardar bastante computacionalmente. En cambio, Ransack, por ejemplo, pueden darle un máximo de iteraciones, decir, bueno, no sé, calculame, no sé, 1000 veces y fíjate cuál de los modelos que encontres es el mejor. Y también, particularmente, Ransack, por ejemplo, tiene la particularidad de que teóricamente se puede calcular la cantidad de interacciones máximas para que la probabilidad de que encuentre una recta que pase por los inliers y no outliers sea, no sé, del 99%. Ese tipo de cálculo existe y no está en la teoría, por si les interesa. Eh, y bueno, un poco del resumen, que es que las regresiones robustas buscan ajustar las estimaciones, evitando la distorsión de mi recta dada los outliers, y para esto vimos dos enfoques. La primera, que es la que dio Juan, que es modificar la función de pérdida. Y bueno, como vieron, existen varias funciones de pérdida. Algunas funcionan mejores que otras. Y el otro lado que vimos, esto último, de algoritmos con enfoques más computacionales. Que la idea es que, de nuevo, no sean influenciados por outliers, pero estos son más iterativos y pueden ser computacionalmente caros, digamos. Y bueno, nada, eso era lo que les quería mostrar y no sé si tienen preguntas al respecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta fue una clase más pesadita en cuanto a matemática, por eso va a ser un poco más corta y tiene un poco más de tiempo para pensar. Excelente, se entendió. A ver, Cristóbal pregunta, dice, no entendí por qué Ransack converge. ¿No entendiste por qué Ransack converge?
O sea, en el sentido de que, ¿sabes? La idea es que como vos tomás de manera aleatoria dos puntos de tu dataset para hacer el primer cálculo de tus parámetros de la recta, eventualmente vas a elegir puntos que están dentro de tu, o sea, que no son outliers, sino que están dentro de la tendencia, y como vos pusiste una tolerancia para decir, bueno, recalculame la recta con los puntos que están dentro de esta tolerancia, dejas fuera los outliers y por eso sería, o sea, por eso convergería de alguna manera. No sé si se entendió ahí. Él pregunta si depende del T que le pongas. Sí, o sea, como estaba, o sea, teóricamente sí, eh, porque acá sí elegís por ahí un, o sea, teóricamente sí, pero en la práctica lo que pasa es que se elige el modelo con la mayor cantidad de outliers, de inliers, perdón. O sea, pues como que calculas el modelo, pones la tolerancia y finalmente lo que termina pasando es que te quedas con el modelo que tiene mayor cantidad de puntos dentro de tu tolerancia. Eso es en la práctica lo que termina pasando. Eh, por eso Él dice, convergería de alguna manera. Sí. dice, claro, entiendo, maximizaste, digamos. Claro, T en realidad es claro, o sea, la tolerancia es una variable que vos tendrías como que de alguna manera conocer, porque dependiendo del dataset es como la tolerancia que vos le pones, ¿no? Eso sí, es por eso es un hiperparámetro del modelo, básicamente. Eh, pero nada, es cuestión de ir probando. Sí. Ok. Bueno, Felipe, si tenés alguna otra duda, avisa. Brian dice, ¿cuál es la diferencia entre ruido y outlier? Que no le quedó claro en la primera parte. No es algo en lo que hagamos mucho foco, porque de nuevo, ahí en la teoría, qué es ruido y qué es outlier, es algo que después en la práctica no siempre es muy claro el límite entre uno y otro. O sea, ruido podría ser, por ejemplo, problemas en la medición. Vos tenés un sensor que mide, no sé, temperatura y tenés mucho viento y eso te genera que no mida tan bien por algún motivo, ¿no? Entonces ahí podés tener en tus mediciones lo que se conoce como ruido, que es una medición no muy buena. Después ruido también se le dice outlier, no tan outlier, que por ejemplo pueden ser por eso, por problemas en la medición. Pero por lo general ruido se asocia más a problemas de medición o problemas en tu muestra en cuanto a cómo recolectaste los datos, que se pudo haber metido en el medio algo que vos no querías en tus datos. Por ejemplo, otro ejemplo, no sé, vos querés bajar eh, tweets y se te mete en el medio los metadatos del tweet y vos solo querías analizar el contenido. Eso también se lo considera ruido. Eh, el ruido es un sinónimo o un término bastante amplio y ambiguo por momentos. ¿Sí? Eh, de nuevo, no es que haya una diferenciación absoluta. Ruido es un término un poquito más general. Outlier sí se le dice algo que claramente no pertenece a la distribución de la muestra. Bueno, Cristóbal el que había preguntado lo de por qué Ransack converge. Bien, Brian entendió lo de ruido. Cristóbal, ¿entendiste por qué Ransack converge? Bueno, dice que cree que sí. Si no, preguntá de nuevo lo que quieras o decinos por Slack y lo seguimos charlando. Bueno, si nadie tiene más preguntas, vamos a intervalo y volvemos y cuarto para... a ver, una pregunta más. Agustín pregunta, ¿el D en Ransack cómo se elige? Perdón. Sí. Eh,
El de Ransack, ¿cómo se elige? O sea, te referís a la tolerancia. De nuevo, lo mismo, tenés que conocer los datos. Y porque tiene que ver con qué consideras vos outlier, de alguna manera. Eh, es como la distancia de threshold entre outlier y no outlier. Es la misma idea de Uber cuando empezás a considerar eh, en lugar de error cuadrático, error absoluto. Básicamente es como un valor que, bueno, tenés que vos conocer los datos y determinarlo o ir probando. Eh, pero sí, ese es. Claro, o sea, tenés que Mm, conocer la distribución de tus datos y no es trivial elegirlo, claro. ¿no? Es como, En general hay por ahí metida la varianza de los datos, se puede como llegar a usar de alguna manera, eh, porque nada, o sea, como eh, la varianza de alguna manera te mide como la expresión de los datos. Eh, entonces, hay teóricamente valores usando la varianza que se podrían usar como eh, por ahí guías para ese tipo de thresholds. Pero no, es básicamente probando y viendo. claro, o sea, muchas veces en los hiperparámetros de los modelos nunca es trivial cómo elegirlo. Una forma puede ser grid search o ese tipo de cosas, y si no, lo mejor es conocer y hacer un buen análisis previo de datos con buenas visualizaciones para entender mejor la distribución de tus datos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al break y volvemos y 20, ¿te parece, Camilo? Dale, dale. Listo, volvemos y 20 para la grabación.